Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el psicólogo deportivo José Manuel Sánchez Durón, director de DEPSIC, Psicología y Alto Rendimiento. En esta ocasión con un nuevo video, un tema muy interesante que quiero platicar con todas y con todos ustedes. Es un tema al que llamaremos el quiebre psicológico en el deporte. Por quiebre psicológico me refiero pues a un estado psicológico, digamos, catastrófico, que se viene luego de un pésimo resultado deportivo, en ocasiones derivado también de alguna mala racha de resultados deportivos que no son los adecuados. A veces puede ocurrir también después de una serie de lesiones o de una lesión importante que no deja avanzar al atleta, o en ocasiones también derivado de una muy mala actuación o de un error garrafal que has cometido cuando has competido. Este es un tema muy interesante porque realmente no hay deportista que pueda estar exento del error o exento de una derrota catastrófica, y por eso es que quiero dirigirles este video, que estoy seguro que se van a identificar con muchos de los puntos que voy a mencionar el día de hoy aquí. Y déjenme comenzar con un ejemplo muy puntual que acaba de ocurrir este fin de semana pasado en nuestro fútbol mexicano. En el partido de Santos contra Pumas de la UNAM, partido que por cierto ganaron los de casa 3-0, los Pumas debutan a un portero, entiendo yo, de 17 años, el joven Rodrigo Parra, que es un joven que, bueno, pues se le da la oportunidad, cosa que nos parece algo maravilloso, y se aplaude al club por tener pues esa confianza en los jóvenes. Sin embargo, pues más allá de la derrota, que de por sí es doloroso llevarse un 3-0 en contra, pero además el cómo fueron ocurriendo las circunstancias. Concretamente, en el segundo gol que anota Santos, es una situación de juego que directamente se ve involucrado este muchacho Parra, porque le retrasan el balón uno de sus defensas. Él pues controla la pelota, pero pues se hace ahí un poco de líos con ella, no la saca de manera rápida como sería lo lógico pensar, y llega el delantero de Santos, le quita la pelota y cae el gol. Bueno, esa es una situación pues muy escandalosa para la posición de un portero en el caso del fútbol soccer. Y bueno, ¿qué situaciones se derivan de un acontecimiento como este? Un acontecimiento que, bueno, pues tiene muchos ángulos desde los cuales se puede indagar. Y yo, bueno, pues en este caso me gustaría abordarlo desde el tema psicológico, porque le podemos sacar mucho provecho para nuestros deportistas. Primero, señalar que así como en el caso de este joven Parra, pues son muchos los casos de deportistas, incluso de deportistas de gran renombre. Recordemos que este arquero pues está apenas en su debut, pero hay muchos deportistas de gran renombre en todos los deportes que se han visto en situaciones dramáticas como estas. Digo, en situaciones diferentes, pues, pero situaciones muy dramáticas, muy catastróficas, pues trágicas en muchos de los casos. Por ejemplo, en el mismo caso del fútbol soccer, Roberto Baggio, futbolista italiano que hace algunos años, siendo la figura o una de las figuras de su equipo selectivo en una Copa del Mundo, pues falla un penal, y derivado de esto, bueno, pues Brasil se queda con aquella Copa del Mundo. Pero no nada más en el caso del fútbol podemos mencionar este tipo de ejemplos. En todos los deportes, yo solamente les menciono otros dos. En el caso del básquetbol, Michael Jordan. En el caso del tenis, Rafael Nadal. Quienes nos dedicamos al deporte profesional, bueno, pues sabemos de todos estos casos, de todos estos deportistas de gran renombre, que es muy sabido las fallas importantes que han tenido en momentos importantes de sus carreras. Cuando se disputan pues cosas importantes como un torneo o un campeonato, pues luego las fallas llegan y las fallas ocurren. Es cierto que ningún error tiene o tendría un buen momento para aparecer, ningún error es oportuno, pero hay algunos que son aún todavía más inoportunos que otros. Algunos errores me refiero, por ejemplo, cuando te estás jugando, insisto, un campeonato de tu liga local, o por ejemplo una Copa del Mundo. Pero bueno, en fin, ¿por qué ocurren este tipo de situaciones y sobre todo qué efecto psicológico tienen en los deportistas? Bueno,
El día de hoy voy a hablar un poco sobre estas dos cuestiones y terminaré este video pues enunciando algunas recomendaciones, cosas de valor que estoy seguro que les pueden servir a ustedes o les pueden ser de gran utilidad. Primero entonces, ¿por qué se cometen estos errores? Quedarnos con la explicación coloquial de que todos nos equivocamos porque somos humanos, bueno, pues sí, claro, pero pues eso no es suficiente, hay que ir un poco más allá. En el caso de la psicología, bueno, pues se han abordado desde un punto de vista teórico, pues diferentes respuestas o explicaciones que nos pueden dar un poco de luz de por qué se equivoca un deportista al momento de competir. El caso de la presión que están sufriendo o que están viviendo en ese momento, esa es una primera explicación. En la literatura norteamericana se habla de asfixia bajo presión, cuando los deportistas están interpretando la situación que están viviendo como sumamente amenazante. Y ya de entrada esto altera considerablemente el estado fisiológico, por ejemplo la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, los estados de tensión muscular, la presión arterial, todo eso se modifica cuando una persona está experimentando o está interpretando la situación en la que se encuentra como una situación amenazante, y esto, al estar alterado el estado fisiológico, pues obviamente que eso causa una merma en el desempeño físico, sobre todo cuando se está hablando de ejecuciones que requieren alta precisión, como por ejemplo tirar un penal, en el caso de Roberto Baggio que yo les mencionaba, o en el caso de Jordan, tirar a la canasta. Bueno, pues son movimientos muy específicos que se requiere definitivamente un elevado desarrollo técnico, son movimientos muy finos que cuando no se está en el estado fisiológico y psicológico adecuado, bueno, pues simple y sencillamente es prácticamente imposible lograrlos, pues al menos con la precisión que se requiere en el momento. Entonces, la presión que se está viviendo en esa situación en concreto puede ser una de las posibles explicaciones. La otra es relacionada con la primera, que cuando un deportista se encuentra en una situación de este tipo con mucha ansiedad por la presión que está viviendo, el temor a fallar le hace estar pensando o sobreanalizando cuáles son los movimientos o las acciones que tiene que realizar en ese momento para salir avante de la situación. Este sobrepensar, se ha estudiado mucho ese mecanismo psicológico y se ha observado o se han encontrado en diferentes estudios que claro que repercute con el momento de hacer una activación neuromuscular. Voy a poner un ejemplo. Cuando todos nosotros estamos tan familiarizados con alguna tarea motriz, pensemos en conducir un vehículo, subir las escaleras de tu casa, este tipo de acciones que las hemos repetido tanto y tanto en el tiempo, pues llegan a ser automatizadas. El término de automatismo en la literatura de la actividad física y deporte es un término muy utilizado, en el sentido de que hay ciertas acciones que se puede decir que ya son automáticas a partir o en base a la repetición, a la ardua repetición. Son acciones que se realizan ya de manera automática, sin tanta intervención de la conciencia. De esta manera nos permite estar realizando aquella acción que ya hemos automatizado mientras nuestra concentración está enfocada en alguna otra situación de la misma competencia. Por ejemplo, si yo soy un futbolista y estoy conduciendo el balón, obviamente con el pie, y al hacerlo eso es un automatismo, y esto me permite no estar yo concentrado en lo que está haciendo mi pie en automático sabe lo que tiene que hacer el balón, y mientras tanto yo puedo estar observando los movimientos de mis compañeros a quienes voy a filtrarles un balón, por ejemplo. En el caso del básquetbol es lo mismo. Si yo estoy botando el balón, eso ya es un automatismo, y esto me permite que mi atención visual esté orientada a los movimientos de mis compañeros o a los movimientos de los contrincantes. En fin, los automatismos simple y sencillamente son necesarios y hasta inevitables, diría yo. En el caso de la conducción de un vehículo, de subir escaleras, pues son acciones que, insisto, con el paso
del tiempo y la práctica, pues obviamente uno llega a dominar a tal grado de que si cuando queremos hacerlo, pero prestando demasiada atención a los movimientos y acciones que tenemos que realizar al llevar a cabo cualquiera de esas dos tareas, llega un momento que si les prestamos atención de más, atención que no requiere el automatismo, esa atención se vuelve ya un elemento interferente. Cuando pienso demasiado en aquello que ya domino, entonces me vuelvo torpe. Y eso pasa, insisto, en todos los deportes y en cualquier acción cotidiana, como los ejemplos que acabo de mencionar. Entonces, ¿por qué se cometen este tipo de errores como los que venimos mencionando desde el inicio de este video? Bueno, porque la presión lleva a que entonces todo el estado fisiológico se altere y esto nos resta precisión. Pero también a nivel cognitivo, el sobrepensar lo que tenemos que hacer para no equivocarnos también puede ser un error. Esas son pues el tipo de explicaciones que nos ayudan a entender por qué se cometen los errores y por qué gente muchas veces con tanto nivel deportivo aún se sigue equivocando. Ahora, el tema central de este video no son tanto las causas, el que nos lleva a fallar, sino los efectos. Que todo esto que claro que tiene un efecto psicológico en el deportista pues que lo padece. Es ahí donde yo hablo en el título de este video de esta expresión de quiebre psicológico, porque nadie es inmune a una equivocación y menos aún cuando hay tanta gente que está esperando un óptimo rendimiento de tu parte. Para comenzar, tus compañeros de equipo, si estamos hablando de un deporte colectivo, todo tu cuerpo técnico, todo tu cuerpo de entrenadores, todo el público, ya no se diga si estás compitiendo en casa. Ahora pónganse a pensar ustedes una competencia a nivel mundial, como son Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, pues obviamente que la expectativa es muy alta. Y esto provoca o contribuye para que muchos deportistas entonces simple y sencillamente no puedan lograr estar a la altura de esas expectativas. Ahora, cuando ya se cometió el error o cuando ya se vino la derrota garrafal, bueno, pues esto definitivamente que va a repercutir en los deportistas tanto de manera inmediata como posteriormente. De manera inmediata, bueno, pues experimentas miedo, que esa es la reacción que se suscita derivada de la activación de un órgano cerebral, una pequeña estructura, dos estructuras que tenemos en el núcleo de nuestro cerebro que se conocen como amígdalas, que es un tema del cual yo hablo, por cierto, en mi libro El abrazo de Fobos, Psicología de los Miedos, que les recomiendo que puedan revisarlo, y ahí hablo cómo precisamente las situaciones, a veces de dolor físico o a veces situaciones que nos repercuten negativamente, bueno, pues pueden empezar a generar la activación precisamente de esa amígdala, que es el órgano, uno de los órganos centrales para la activación de algunas emociones, por ejemplo el miedo. Entonces, a nivel inmediato hay miedo, hay temor, y eso ya no te va a permitir poder desempeñarte en el resto de la competencia de la manera adecuada. Pero posteriormente, me refiero ya días después, semanas, meses o incluso años, puede haber un efecto, pues muchas veces a largo plazo, cuando el atleta no logra reponerse emocionalmente de esa derrota o de ese error cometido. Entonces, ¿qué es lo que se viene como consecuencias a posteriori, de estas situaciones de desgracia deportiva? Bueno, pues el deportista empieza a desarrollar una sensación de incompetencia, de empezarse a convencer de que realmente no es bueno, no es buena para su deporte, o que no sirve para su deporte, o que no es apto para su deporte. Hay situaciones también de depresión, situaciones todavía más dramáticas, donde deportistas se deprimen, y esto muchas veces los puede llevar o al abandono del deporte o incluso a quitarse la vida, que es una situación realmente muy, muy complicada. Y obviamente, pues el estado de ansiedad que se genera cuando se te presenta la oportunidad de volver a competir. Porque pues los fantasmas te estarán persiguiendo respecto al miedo a que vuelva a ocurrir algo parecido. Bueno, así de dramático puede llegar a convertirse el escenario de un deportista que vive estas situaciones.
¿Qué recomendaciones? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero sería tratar de pues evitar en la medida de lo posible para que no ocurran este tipo de situaciones tan dramáticas. Esto es tratar de trabajar lo mejor posible para no equivocarnos, para no perder tanto en la medida de lo posible. Insisto, sabemos que esto es muy complicado y más en el deporte de alto rendimiento. Muy probablemente van a ser más las veces que pierdas a las veces que ganes. Definitivamente van a ser muchas más las veces que salgas sin una medalla de alguna competencia a aquellas en las que vas a salir premiado. Sin embargo, bueno, pues hay de derrotas a derrotas. Entonces, tratar de trabajar para no cometer los errores garrafales o las derrotas, no sufrir las derrotas tan espeluznantes que luego se viven en el deporte y que pueden provocar un estado de quiebre. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, pues consejos para los deportistas infantiles y juveniles, pues hay que aprender a entrenar de la mejor manera para que te vayas volviendo cada vez más experto en tu deporte. Como ya lo he mencionado en otro de mis videos, les llegué a comentar los trabajos del psicólogo Anders Ericsson, de mi colega, que él habla pues de este énfasis que se tiene que poner en la cantidad de horas de entrenamiento para que te puedas volver experto en tu deporte y de la práctica deliberada. De hecho, ese es el título que tengo en otro de mis videos que puedes ver también aquí en mi canal. Te invito a que lo revises, donde se habla de la importancia que tiene el entrenar muchas horas, pero también el cómo entrenar. Pero bueno, eso ya hablamos en otro video. La cosa es entonces, si quiero evitar los errores, tengo que tratar de trabajar de la mejor manera posible día a día para convertirme lo más rápido que pueda en un experto en mi deporte. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, necesitas un entrenamiento psicológico, que esto también es algo que tengo muchos años ya trabajando en todo nuestro país y fuera del país también hablando de estos temas, porque todavía no se le da el peso, la importancia que tiene el entrenamiento psicológico en la formación de los deportistas. No solo es trabajar en la parte física, no solamente es mejorar los gestos técnicos, no solamente es mejorar el entendimiento táctico, estratégico del deporte. Claro que todo eso son requisitos fundamentales e irreemplazables, pero la preparación psicológica es igualmente importante. Por eso es importante que los deportistas cuenten con un psicólogo deportivo especializado que los pueda preparar para manejar precisamente esos momentos de presión que se vive al momento de competir. Ahora, ya cuando las cosas ocurrieron, ya cuando la tragedia se nos vino, bueno, pues con más razón, el deportista requiere de una rehabilitación psicológica. No basta con que pues los compañeros, el entrenador les dé un respaldo, que bueno, claro que esto es muy importante, definitivamente que en el caso del arquero Parra, pues confío en que esta institución, que a mí me parece una institución muy seria en el fútbol mexicano, confío en que le den ese respaldo, pero se necesita definitivamente que la ayuda profesional para ayudarlo a darse cuenta, a él y a cualquier otro atleta que pase por situaciones parecidas, ayudarles a darse cuenta de que realmente una situación como esta no tiene que marcar de por vida tu carrera deportiva. Yo esto lo veo todo el tiempo con los atletas que me llegan a buscar de manera individual, o las instituciones o clubes que me buscan, pues esto lo veo en todos los deportistas. Luego una tragedia deportiva llega a sepultar literalmente muchas carreras de los jóvenes, y esto cuando no se les sabe dar el apoyo y el respaldo que ellos realmente necesitan. He aquí entonces un llamado para todos los deportistas, padres de familia, clubes y federaciones que puedan tener acceso a este video, para que realmente todos en conjunto le demos la importancia que tiene al tratamiento psicológico. Primero, entrenar las habilidades psicológicas que requieren los deportistas, pero posteriormente también darles el apoyo cuando están pasando por momentos
o situaciones de crisis. Soy su amigo José Manuel Sánchez, psicólogo deportivo. Recuerden que pueden contactarme, yo ofrezco servicios en todo el país y el extranjero, contactándome al WhatsApp 33 31 49 48 32 y con todo gusto podemos platicar para apoyarte en tu desarrollo deportivo. Nos vemos, hasta la próxima.